Buenos días, tardes o noches, según corresponda. En el siguiente video vamos a estar trabajando con álgebra lineal, particularmente con las matrices. Vamos a resolver una ecuación que tiene determinantes y también un sistema de ecuaciones de tres incógnitas y tres ecuaciones que vamos a resolver mediante el método de Gauss usando matrices. Muy bien, en el primer caso tenemos una matriz A de 3 por 3 y una matriz B de 2 por 2 y tenemos la siguiente ecuación por resolver. Nosotros tenemos el determinante de A por acá, menos uno es igual a dos veces el determinante de B, ¿no? Cuando tenemos un número al frente de la matriz, es un escalar multiplicado a la matriz. En este caso, como vamos a tener el determinante de una matriz, este valor va a ser un valor numérico, va a también ser un valor perteneciente a los reales. Lo mismo con A. Si bien A es una matriz de 3 por 3 de 3 filas y 3 columnas, igualmente el determinante, recordemos, nos va a dar un resultado real. En este caso no vamos a poder determinar instantáneamente el resultado real, ya que tenemos la incógnita X que aparece tanto en A como en B. Entonces, bueno, para resolver el sistema vamos a empezar resolviendo la matriz de 2 por 2, que es la más sencilla. En este caso tenemos que el determinante de la matriz B va a ser la resta de la multiplicación cruzada. Recordemos, ¿no? Para resolver matrices de 2 por 2 lo que teníamos que hacer era multiplicar la coordenada de la posición 1, 1 con la posición 2, 2, primero, la diagonal principal, y después restarle el producto de la diagonal secundaria. Entonces, bueno, si esto lo resolvemos, nos va a quedar x por 2, que es lo mismo que 2x, y a esto le tenemos que restar menos 1 por 1. Menos 1 multiplicado 1. Bueno, menos 1 por 1 nos va a dar menos 1, menos por menos más, nos va a quedar 2x más 1. Entonces fíjense que el primer determinante lo que nos termina dando es una expresión que una vez que podamos resolver, que podamos despejar, va a tener un valor numérico, una vez que sepamos cuánto vale la x, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos la misma suerte con la matriz de 3 por 3. En el caso de la matriz de 3 por 3, ya no podemos resolverla con la diagonal principal nada más, pero recordamos el método eh, que para resolver determinantes de 3 por 3, en el cual íbamos a multiplicar por un lado la terna de la diagonal principal, 1 por 1 por menos 1, ¿no? Vamos a marcarlo, sería menos 1 por 1 por 1. Y a esto le vamos a sumar la multiplicación de otras dos ternas. Por un lado vamos a multiplicar menos 2 y menos 3 con 2. Y finalmente vamos a resolver x por 0 por x menos 1. Fíjense que de esta manera vamos a tener una suma de tres ternas de productos. Y lo que vamos a hacer luego a continuación es restarle otras tres ternas que va a tener que ver con las ternas vinculadas a la diagonal secundaria. Por un lado, esta terna, x menos 1 por 1 por 2. Por otro lado, esta terna, menos 2 por x con menos 1, el que está más alejado. Y finalmente, menos 3 por 0 por 1, por el que está alejado. Bueno, vamos a resolver este sistema, a ver cómo queda. El primer término nos va a terminar quedando entonces, dijimos, 1 por 1 por menos 1, que es menos 1. Después el segundo será x por 0 por x menos 1, pero al multiplicar por 0 nos va a terminar quedando todo 0. Y la última sería 2 por menos 2 por menos 3. Menos 3 por menos 2, 6. 6 por 2, 12. Entonces por acá vamos a tener menos 1 más 12. Bueno, y ahora vamos a ver las ternas que se restan. Vamos a tener por un lado x menos 1 por 1, que va a ser lo mismo, x menos 1, y luego x menos 1 por 2. X menos 1 por 2 va a ser 2x menos 2. Entonces a esto le vamos a restar 2x menos 2. Y lo escribo entre paréntesis para que después no nos olvidemos
de la distributiva del signo, de que este menos que está acá adelante va a terminar afectando tanto al término 2x como al término menos 12. Muy importante. Bueno, la siguiente multiplicación, x por menos 2 por menos 1, menos 2 por menos 1 es 2, 2 por x, 2x. En este caso me quedó un solo término, así que ya podemos restarlo sin el paréntesis. Y la última terna que se resta es la que incluye el 0, ¿no? Que es 1 por menos 3 por 0, por lo cual también va a terminar desapareciendo. Muy bien, vamos a juntar todo esto, resolvemos el paréntesis, ¿no? Bueno, tenemos menos 1 más 12, que esto va a ser 11. Y después vamos a tener menos 2x más 2, ¿no? El menos que se distribuye a ambos términos, menos 2x. Finalmente, entonces, el determinante de la matriz A de 3 por 3 nos termina quedando menos 2x menos 2x menos 4x. Y 11 más 2, que es 13. Bien, nos termina quedando entonces estas dos expresiones, la del determinante de B y la del determinante de A. Ahora lo que nos falta es reemplazar en la fórmula para restarle, no olvidar que hay que restarle 1 en este término a lo que obtuvimos en el determinante A y por otro lado multiplicar por 2 a lo que obtuvimos en el determinante B. Entonces en este caso nos va a terminar quedando 2x más 1, que es B, multiplicado 2. Bueno, acá lo cambié el sentido, pero la igualdad, saben que podemos escribir este término a derecha o izquierda y es indistinto. Y el determinante de A, que es menos 4x más 13, y a esto hay que restarle 1. Bueno, directamente ya podemos escribir más 12 y restarle 1, que no tiene mucha ciencia. Bueno, ahora vamos a resolver el sistema, ¿no? Hacemos la distributiva. Podríamos pasar este 2 dividiendo también. Bueno, no hay una única manera de resolver una ecuación. Fíjense que tuvimos la suerte de que nos quedó una ecuación lineal cuando multiplicábamos las ternas. Este 0 que estaba en esta posición evitó que pudieran quedarnos en su momento una expresión de ecuación cuadrática, ¿no? Ya que si este 0 hubiera sido un 1, imagínense, nos hubiera quedado x por 1, por ejemplo x, y x multiplicado x menos 1, al distribuirlo nos iba a terminar quedando un término que dependía de x cuadrado, por lo cual ya podríamos haber tenido una ecuación cuadrática donde habría que haber buscado si había dos soluciones, una o ninguna. Muy bien. Entonces nos queda finalmente esta expresión, muy sencilla de resolver. Nos queda 4x más 4x. Pasamos las 4x. Sumamos 4x a ambos miembros, digamos. Y luego restamos 2 a ambos miembros, ¿no? Para que este 2 pase para el otro lado. Y nos queda 12 más 2, 14. Bueno, finalmente lo despejamos. Nos va a quedar que x es igual a 14 dividido 8, 14 octavos. Recuerden no hacer el pasaje a decimal de esta expresión, nos interesa trabajar con fracciones. Sí, simplificar la fracción, ¿no? Digo, ambos números son pares, así que lo dividimos por 2, nos termina quedando 7 en el numerador y 4 en el denominador. Muy bien, básicamente entonces cuando x valga 7 cuartos se va a cumplir esta igualdad. Bueno, vamos a mirar ahora cómo resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de 3x3, de 4x4 y demás, que a medida que se va haciendo más grande, nos conviene resolverlo mediante métodos matriciales, ¿no? Tanto el método matricial como el de Gauss, como el de Gauss-Jordan, dependiendo cada uno con cuál se sienta más cómodo. Pero básicamente cuando tengamos sistemas más chicos de 2x2 conviene usar sustitución, igualación, que son los métodos más sencillos. Bueno, lo primero que tenemos que recordar para el sistema es que en orden de que podamos convertir este sistema en una matriz con todos los coeficientes, necesitamos ordenar las incógnitas de manera que en una columna se encuentren todas las referidas a una incógnita, a otra incógnita y demás. Por ejemplo, en la primera columna podemos poner todos los coeficientes que tienen que ver con x, entonces el primero está bien, 2x. En la segunda columna podríamos ir en orden y pensar que tendría que ir los valores de y, por lo cual vamos a dejar un espacio pensando que en esta segunda coordenada
tenemos 0 veces la incógnita y, que no aparece en la primera expresión, y lo escribimos, bueno, para no olvidar ponerlo luego en la matriz asociada. Bueno, y le sumamos z igualado a 5. Podríamos haber tenido desde ya el sistema mucho más desordenado, donde los coeficientes independientes, los términos independientes hubieran aparecido a izquierda y las incógnitas también a derecha. No importa, la cuestión es que tenemos que mirar las ecuaciones de nuestro sistema, sean 3, 4, n ecuaciones, y ordenarlas de manera que queden siempre primero una incógnita, luego la otra, bla, 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 bla. Se estila poner cuando trabajamos con x, y, z en este orden, x, y, z. La segunda ecuación entonces ponemos menos 2x primero, menos y, más z también, igual a menos 1. Y la última la ordenamos, ponemos la x primero, más y, menos z. Bueno, ahora para resolver este sistema, si bien podríamos, como en el primer caso tenemos una situación donde aparecen solamente dos incógnitas, podríamos plantearnos tratar de reemplazar una por la otra, ¿no? Despejar una x en función de z y luego reemplazarlo en alguno de los otros sistemas. Pero la manera más fácil de trabajar con sistemas de más de tres ecuaciones es el siguiente. Vamos a armar una matriz ampliada, donde ponemos todos los coeficientes vinculados a las incógnitas, y del otro lado, a la derecha de esta línea, vamos a poner los coeficientes que están acá vinculados a los términos independientes. Entonces, vamos a mirar la primera fila, la fila 1, y vamos a tener que la x está acompañada del 2, la y está acompañada del 0 y la z está acompañada del coeficiente 1, porque aparece cuando hay un número adelante que lo multiplica, se da a entender que está multiplicado por 1. Y 5, que es la solución. Entonces, miramos la fila 2, nos va a quedar menos 2, menos 1, 1, menos 1, y la fila 3, 1, 1, menos 1 y 0. Bueno, ahora a continuación lo que podemos hacer es ordenar. Siempre nos conviene fijarnos si tenemos alguna fila que tenga en su primer elemento, en la primera columna, un 1, porque de esa manera es más fácil operar con el resto de las filas, ¿no? Recordemos, acá lo que vamos a hacer es operar entre filas, sumar una a otra, restar una a otra, multiplicarla por algún valor escalar, de manera que nos quede una matriz triangulada. Una matriz triangulada tiene esta forma, ¿no? Tenemos algún valor K, algún valor cualquiera H, o un valor P, no importa lo que nos quede, básicamente, pero lo que seguramente nos va a tener que quedar es esto, toda una diagonal debajo de la diagonal con ceros. De esta manera nos queda despejada una de las incógnitas en función del término independiente y podemos averiguarla, y aplicando esa información en la fila de arriba podemos despejar la segunda, y de nuevo aplicando las dos que conseguimos obtener la tercera, la asociada a la x, ¿no? Nos puede ocurrir distintas cosas, ¿no? Nos puede ocurrir que el sistema sea compatible, que sea compatible determinado, que sea compatible indeterminado, ¿no? Que es decir, que el sistema sea compatible, pero tenga no una, sino infinitas posibles respuestas. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a analizar en qué caso nos encontramos. Vamos a tratar de triangularla y luego recordaremos cómo reconocer en una triangulación de matrices cuando tenemos un sistema compatible, incompatible y demás. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar la fila 3 a la posición de la fila 1, ¿no? Vamos a mandar la fila 3 hacia la fila 1 y viceversa, ¿no? Las vamos a cambiar entre sí para que nos termine quedando la fila que tiene un 1 en el primer coeficiente, ¿no? De esta manera nos va a terminar quedando así, nos va a quedar el 1 en el primer coeficiente. En este caso escribí la fila 2 en la posición de la fila 3 realmente, ¿no? Hice la fila 3 en la posición de la fila 1, y luego la fila 2, la fila 1 en la de la 2. Es lo mismo igualmente, ¿no? Porque lo importante acá es que nos quede en la primera fila un primer coeficiente que sea 1.
Si no pasa esto, si tenemos una situación donde no tenemos ninguno de los coeficientes de la primera fila igual a uno, no pasa nada. En sí podemos resolverlo combinando las filas y multiplicándolos de muchísimas formas, ¿no? Lo que vamos a hacer en esos casos, si nos sentimos más cómodos con el coeficiente uno, es dividir eh, todos los miembros de una fila por un mismo valor, ¿no? Por un mismo escalar. Por ejemplo, yo podría en esta primera fila dividir todos los valores por 2 y así obtendría un uno en la primera posición. No sería conveniente porque obtendría fracciones en el resto de las posiciones, ¿no? Me terminaría quedando un medio o 5 medios. Y bueno, queremos evitar que nos aparezcan fracciones para agilizar los cálculos. Entonces, bueno, tenemos escrito acá el sistema ordenado y de una manera que nos conviene. Entonces, lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a intentar realizar, es buscar una primera posición de 0 en estas ubicaciones, en la ubicación del 2 y del menos 2. Vamos a empezar con la primera columna, buscando ceros en estas dos posiciones. Entonces tenemos que pensar de qué manera podemos aplicar la fila 1 a la fila 2 y que esto se convierta en un 0. Entonces, desde ya que podemos con confianza escribir ceros en esta posición diciendo, bueno, vamos a ver una manera de conseguir ceros en esta posición si restamos alguna cantidad de veces o sumamos alguna cantidad de veces una fila con otra. Entonces, bueno, en este caso la fila 1 es el doble, por lo cual si a la fila 2 prima podemos llamarla, va a terminar resultando la fila 2 menos dos veces la fila 1, ¿no? Si nosotros multiplicamos a la fila 1 por 2, la posición 1 va a ser 2 y 2 menos 2 va a ser 0. Ahora escribimos la primera fila tal cual aparece. Ahora, nuestra cuestión sería ver qué pasa con el resto de los coeficientes. Esto no importa, esto va a depender de lo que marcamos acá en función. Nosotros queremos obtener que esto sea un 0. El resto puede variar todo lo que quiera. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo. Fila 2, que es 0, menos 2 veces la fila 1. Esto es 0 menos 2, que es menos 2. Y de igual forma vamos resolviendo. Acá tenemos 1, 1 menos 2 veces menos 1, 1 menos menos 2, o sea, 1 más 2. Y finalmente 5 menos 2 veces 0, que sigue siendo 5. Ahora, en la posición de la fila 3, lo que vamos a necesitar, muy parecido a lo que hicimos para la fila 2, es en este caso sumarle el doble de la fila 1. Entonces la fila 3 más 2 veces la fila 1 nos va a terminar anulando esa primera posición de esta tercera fila, ¿no? Tenemos menos 2 más 2, que es 0. Y aplicamos para todo el resto, ¿no? Tenemos por un lado menos 1 más 2, que es 1. Tenemos 1 más menos 2, que es lo mismo que 1 menos 2, que es menos 1. Y también tenemos menos 1 más 0, básicamente, así que nos queda menos 1. Muy bien, ya conseguimos los primeros ceros que necesitábamos. Ahora para triangularlas solamente nos falta conseguir un 0 más en esta posición. Entonces vamos a fijarnos de qué manera vamos a obtener esto. Tenemos la primera fila que nos queda de igual manera. La segunda, en este caso, también la escribimos de igual forma. Y ahora sí, tenemos que ver de qué manera podemos vincular la fila 2 y la fila 3 en este caso, ¿no? Porque si yo pusiera en juego la fila 1, nuevamente, la fila 1 tiene un coeficiente en la primera columna. Entonces, sumar o restar cualquier cantidad de veces me agregaría en este 0 algún valor, algún coeficiente, y no tendríamos más la matriz triangulada. Entonces, ahora estamos obligados a que la fila 3 esté vinculada con la fila 2. Entonces, la fila 3 resultará ser la fila 3' que teníamos antes, que era en este caso 1, y de alguna manera con la fila 2, que es menos 2, tenemos que anularlo. Si la fila 3 fuera el doble, fuera 2, al sumarla con la fila 2, se anularía. Entonces lo que vamos a decir es, bueno, 2 veces la fila 3 menos la fila 2. La fila 2', ¿no? En fila 3', vamos, del caso anterior. Entonces, en la primera posición nos va a terminar quedando 2 por 0 menos 0, se mantiene el 0, que es la idea, y ahora nos va a quedar 2 por 1, 2, 2 menos 2, que es una suma, no sé por qué puse resta,
2 más menos 2 me queda 2 menos 2, que es 0. Y ahora, por último, nos queda menos 1 por 2, que es menos 2 más 3, menos 2 más 3 es 1. Y por último, menos 1 por 2, que es menos 2 más 5, que es 3. Bien, bueno, acá tenemos la matriz triangulada. Y acá recordamos, una vez que está triangulada la matriz, el sistema va a ser incompatible solamente si en la última fila me encuentro con una situación de este estilo. Que me queden todos ceros en los coeficientes y un valor distinto de 0 en el término independiente. Esto me garantiza que es un sistema incompatible, porque sería como decir que 0 por x más 0 por y más 0 por z me va a dar igual a un valor k. Y 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces, si yo tengo 3 ceros, sí o sí me tiene que quedar 0 el término independiente, cuando los multiplique y los sume entre sí. Ahora, en este caso tenemos un sistema incompatible y vamos a tener un sistema compatible pero indeterminado, es decir, con infinitas respuestas, cuando en la última fila nos terminan quedando nuevamente 0, 0, 0, nos queden 3 ceros, pero en este caso nos quede un 0 también en el término independiente. En este caso eso es real, ¿no? 0x más 0y más 0z va a ser 0, lógico. Por supuesto que acá lo hago en un ejemplo de 3 por 3, pero esto es aplicable a 4 por 4, 5 por 5, n por n, ¿no? Si la última fila a triangular me queda toda de ceros en los coeficientes que acompañan a la incógnita y el valor del coeficiente independiente es distinto de 0, es incompatible, y si es 0 es compatible determinado. En las otras situaciones, en las cuales justamente este último elemento no sea 0, van a ser sistemas compatibles, por lo cual ya podemos afirmar que nuestro sistema es compatible determinado realmente. Ahora solamente nos falta resolverlo, que eso es otra cuestión. Bueno, eso son cálculos menores. Vamos a reemplazar los datos que tenemos nuevamente con la ecuación. Nos va a terminar quedando x más y menos z igual a 0. Nos va a quedar menos 2y más 3z igual a 5. Y finalmente una z es igual a 3. Y bueno, podríamos por supuesto haber usado el método de Gauss-Jordan, que consiste ahora, utilizando esta tercera fila con ceros, ir consiguiendo ceros en esta posición, esta posición, esta posición, de manera que nos quede la matriz triangulada tanto inferior como superiormente, y vamos a de esa manera tener automáticamente los valores de x, de y de z, ¿no? Pero bueno, es un poco más largo matricialmente. Esto también dependerá de cada uno con qué método se sienta más cómodo. Pero bueno, en este caso no lo hago porque nos quedó bastante sencillito. Z es igual a 3, es decir que ya acá obtuvimos una de las incógnitas. Podemos reemplazar en la anterior y nos va a quedar menos 2i más 3 por 3, básicamente, que es 9. Y esto es igual a 5, de lo cual podemos seguir despejando y nos queda que menos 2i es igual a 5 menos 9, que es menos 4, de lo cual si pasamos el menos 2 restando, nos queda que i es igual a 2. Entonces ya obtuvimos a i, ya obtuvimos a z del primer despeje, y en la tercera ecuación vamos a reemplazar y nos va a quedar que x más y, que es 2, menos z, que es 3, es igual a 0. Bueno, y automático, ¿no? X tiene que ser 1 para que al sumarle 2 me dé 3 menos 3, 0. Entonces, bueno, tenemos que la solución es x1, y2 y z3, y esto lo escribimos de esta manera, la solución cuando son soluciones numerables entre llaves, y entre paréntesis ponemos la terna de soluciones en el orden que las trabajamos, ¿no? Primero la x, luego la y luego la z, que en este caso es 3. Muy bien. Entonces ya se puede escribir la solución más formalmente, ¿no? Todo lo dado x, y y z pertenecientes a los reales, la solución es este valor, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, espero que les hayan servido los dos ejemplos para practicar y repasar un poco matrices. Así que les dejo un saludo grande y a seguir estudiando. Chau, chau.